Hola a todos y bienvenidos nuevamente, esta vez a la segunda clase de esta nueva edición del Bootcamp. Para los que no me conocen y están llegando el día de hoy, yo soy Dayana Rodríguez y voy a estar siendo su instructora durante todo este mes y este Bootcamp de Solana. El día de hoy vamos a seguir con los conceptos básicos de la programación de Solana, pero tocando el tema de las instrucciones y las transacciones. Así que vamos a comenzar de una vez. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo interactuamos entonces con la red de Solana y la manera en la que logramos comunicarnos e interactuar con todos los datos que están en la red es justamente a través de las transacciones. ¿Qué son estas transacciones? Pues podemos verlas como una serie, digamos, de operaciones o una solicitud para realizar ciertas acciones dentro de la red. Es decir, nosotros agarramos y construimos una estructura que es esta transacción y la enviamos a la red a modo de solicitud para realizar ciertas acciones. Esas acciones se conocen como instrucciones y están ligadas a ciertos programas específicos en la red. Estas transacciones consisten justamente en una lista de instrucciones que vienen a ser justamente estas operaciones que queremos realizar en la red. Y están todas ligadas a programas o contratos inteligentes en Solana. Es decir, estas transacciones al final son un montón de llamadas a uno o varios programas en Solana para que estos sean los que ejecuten estos cambios o estas operaciones dentro de la blockchain. Todas las instrucciones que están contenidas dentro de una transacción se van a ejecutar justamente en el orden en el que son añadidas a la instrucción. Es decir, la primera instrucción que se agrega va a ser la primera instrucción en ser ejecutada y así sucesivamente hasta que se ejecuten todas las instrucciones que componen una transacción. Van a escuchar por ahí y leer por ahí que las transacciones en Solana son atómicas. ¿Esto qué quiere decir? El término atómico está un poco relacionado con el hecho de que, como vimos, las transacciones son una lista de instrucciones. Todas estas instrucciones deben ejecutarse de forma exitosa para que la transacción en conjunto se ejecute de forma exitosa. Es decir, si hay al menos una de las instrucciones dentro de mi transacción que no logra ejecutarse de forma exitosa, la transacción falla por completo. Esto incluye las instrucciones que sí se pudieron haber ejecutado de forma exitosa. Es un poco un todo o nada. O todas se ejecutan de forma exitosa o la transacción completa falla. Al igual que pasaba con las cuentas, las transacciones también contienen un tamaño máximo. Para el caso de estas estructuras de transacciones es de 1232 bytes. Pensemos ahora un poco qué es lo que tendría que suceder para que una transacción pues esté aprobada y escrita o se realicen estas operaciones en la red. Un poco como pasaba con los bloques que seguían un cierto proceso estructurado para poder agregarlos en la blockchain, también ocurre al momento de aprobar las transacciones, ya que también deben seguir un proceso que tiene cierta estructura, pues que involucra un poco el tener que crear la estructura, firmarla, enviarla a la red, validarla y luego pues va a formar parte de estos bloques que se añaden al finalizar el proceso de validación a la blockchain. Pero ¿cómo realmente está compuesta una transacción? Pues las transacciones tienen bastantes elementos que involucran un montón de datos que están relacionados con estas operaciones que queremos que se realicen en la blockchain. Principalmente podemos verlo como dos categorías grandes que luego vamos a ver un poco en detalles. Podemos ver entonces esta cajita de transacción como que tiene dos subelementos grandes. La primera van a ser las firmas y la segunda va a ser lo que se conoce como el mensaje de la transacción. Como todas las estructuras que hemos visto en Solana, tienen pues ciertos tamaños definidos. Para el caso de las firmas, cada una de las firmas ocupa 64 bytes y dependiendo de la cantidad de firmas que tengamos, pues vamos a tener ese tamaño de la estructura firmas definida. Si tenemos más de una firma, entonces va a ser más grande que 64 bytes. Si tenemos una sola, entonces va a ser 64 bytes, que es lo que ocupa cada una de las firmas. Lo mismo ocurre para el mensaje. El mensaje, pues dependiendo de la cantidad de datos que se almacene allí, también pues va a tener cierto tamaño, siempre y cuando respetemos el tamaño máximo que ya vimos que es de 1232 bytes. Vamos a ver entonces un poquito más allá cómo está compuesta una transacción. La primera parte de la que vamos entonces a hablar es justamente de la parte de las firmas o esta primera estructura de firmas que vimos dentro de las estructuras de la transacción. En esta parte de las firmas lo que hay es justamente una lista de todas las cuentas que están
firmando esta transacción. ¿Qué quiere decir firmar una transacción? Esto lo que quiere decir es que hay cuentas que están actuando como firmantes o que están autorizando esa transacción y ellas son las que requieren firmar o aprobar esas transacciones. Normalmente esto ocurre cuando se va a debitar saldo de una cuenta, por ejemplo, o cuando se van a actualizar datos de una cuenta. Estas firmas aseguran que estas transacciones, además de ser válidas, pues están aprobadas por la entidad que tiene los permisos para poder aprobar todas estas operaciones. Cada una de estas firmas ocupa 64 bytes, como ya vimos, del total del tamaño de las transacciones. Es decir, todo el tamaño de las firmas viene incluido en esos 1232 bytes que tiene la transacción como tamaño máximo. La otra parte de las transacciones, que es esta estructura mensaje, es un poquito más compleja y está dividida, digamos, en otras subestructuras que vamos a ver una a una a continuación. Sin embargo, esta estructura mensaje incluye información como la metadata relacionada a la transacción, que esto viene siendo un poco cuáles son las cuentas asociadas a esas transacciones, cuál es la data realmente que se está enviando allí, la lista de instrucciones que se está requiriendo ejecutar a la blockchain, etc. Toda esta información es la que viene compuesta en lo que se conoce como el mensaje de la transacción. Y es justamente este mensaje el que se firma y el que se envía para aprobación a la blockchain. Como siempre, cada una de las cuentas que forman parte de este mensaje, de esta lista de cuentas relacionadas a esta transacción, tiene también un tamaño de 32 bytes. Es decir, que mientras más cuentas haya, más espacio del máximo de la transacción va a ocupar ese elemento. En este gráfico vemos un poquito entonces cómo está dividido este mensaje de las transacciones. Y tenemos pues 4 partes que componen el mensaje completo. La primera parte es el encabezado, que tiene un tamaño fijo de 3 bytes. Luego pues tenemos el arreglo de todas las cuentas que están involucradas en la transacción, que el tamaño pues como sabemos va a depender de la cantidad de cuentas que tengamos asociadas para estas transacciones. También tenemos una estructura, bloque de referencia o como también lo van a ver por allí, un block hash que tiene un tamaño de 32 bytes. Y por último, la lista con todas las instrucciones u operaciones que estamos solicitando a través de esta transacción que se realicen en los datos de la blockchain. Vamos entonces a ir viendo poco a poco cada una de estas subestructuras de nuestro mensaje. Vamos a comenzar con el encabezado, que fue el primero que vimos, que tenía un tamaño fijo de 3 bytes. Y la información que contiene son básicamente números, cantidades. Una de las cosas que contiene es cuántas firmas hay en la transacción, es decir, cuántos firmantes están actuando dentro de esta transacción, si se van a requerir 2 firmantes, 1 firmante, 3 firmantes, etc. Eso forma parte del encabezado. También el número de cuentas que están en modo solo lectura. Aquí vemos entonces un poquito cómo está estructurado el encabezado y todos estos números o todas estas estructuras que están representadas dentro del encabezado. Vemos que cada una de ellas es un número U8, o sea, es un número bastante pequeño porque realmente la cantidad de firmas y de cuentas que podemos enviar en una transacción no son demasiadas, nunca va a ser un número demasiado grande, por lo que esta estructura de un entero de 8 bits es suficiente para representarlos. Lo primero que se almacena es el número de firmas requeridas, es decir, el número de cuentas que van a estar actuando como firmantes. Luego vamos a ver las cuentas solo lecturas, que están divididas también, digamos, en 2 partes. El primero va a ser el número de cuentas solo lecturas que requieren firma, es decir, que no se modifican pero que actúan como firmantes. Y luego de eso también vamos a tener el número de cuentas que son solo lecturas y que además no actúan como cuentas firmantes. La otra estructura de la que vamos a hablar de este mensaje es justamente esta parte de los accounts. Estas cuentas incluyen, como sabemos, los programas también que están relacionados con la transacción, ya que los programas también son cuentas, solo que se conocen como cuentas de programas. Entonces simplemente tenemos una lista ordenada de todas las cuentas de datos y cuentas de programas que están relacionadas con esa transacción y esas operaciones que queremos realizar en la red. Estas cuentas también contienen cierta información específica sobre cada una de ellas, como si son de solo lectura, de solo escritura o de si son cuentas firmantes o no.
Acá podemos ver un poco entonces esta estructura de la lista de cuentas y cómo está un poco ordenada y distribuida. Por supuesto, como ya vimos, cada cuenta se almacena dependiendo pues de su dirección, y vimos que las direcciones o public key de un account tiene un tamaño de 32 bytes. Así que la estructura de la lista de cuentas va a ser justamente proporcional a qué tantas cuentas estamos almacenando en esta lista. Si tenemos 2, si tenemos 3 cuentas, pues entonces va a ser 32 bytes por la cantidad de cuentas que tenemos. La siguiente parte de nuestro mensaje de la que vamos a hablar el día de hoy es acerca del block hash o este bloque de referencia. Esta información que se almacena en este parámetro no es más que un hash o una especie de identificador de uno de los bloques recientes de la red, es decir, de algún bloque reciente que se haya escrito en la red. ¿Esto para qué funciona? Pues esto se utiliza realmente para poder validar de que la transacción no tiene mucho tiempo, digamos, estando válida sin haber sido validada o escrita ya en la blockchain. Es decir, para evitar que hayan transacciones en algún tipo de término medio. Entonces tenemos, digamos, un tiempo limitado para poder enviar la transacción y que esa transacción se apruebe antes de que este block hash o identificador criptográfico se, digamos, venza, ya que al estar relacionado con un bloque que está agregado recientemente, si se agregan nuevos bloques a la red, ese block hash reciente se vence. Esto se utiliza para asegurarse de que las transacciones están siendo procesadas en una cantidad de tiempo, pues digamos, específico o bastante pues calculable, y que no se tarda demasiado tiempo en enviarse y procesarse en la red. La última de las estructuras relacionadas con este mensaje de una transacción de la que vamos a hablar es la más importante de todas, creo, y que son las listas de instrucciones. Las instrucciones, como vimos, son por supuesto todas estas acciones u operaciones que queremos que se ejecuten a los datos de la blockchain. Estos datos de las instrucciones incluyen toda la información que se necesita de cuál es la acción que se quiere realizar con cada una de ellas, junto con todo lo necesario para que esta acción pues en efecto se ejecute. Y esta estructura pues no es más que justamente una lista de todas estas instrucciones que se han estado añadiendo a la transacción, que recuerden se irán ejecutando justamente en ese orden en el que se van agregando a nuestra estructura de transacción. Una vez entonces que tenemos armada toda nuestra transacción, viene ahora la parte de cómo ejecutamos esas acciones o esas instrucciones que componen nuestra transacción. Primero que nada, aquí es donde entran, digamos, en protagonismo las firmas, ya que lo primero que se tiene que hacer es firmar esa transacción para que se puedan entonces ejecutar y validar todas esas instrucciones. Para eso, cada una de las firmas son validadas con sus respectivas claves privadas, es decir, estas cuentas que actúan como firmante deben utilizar su clave privada para confirmar que en efecto están aprobando una transacción en la cual ellos están figurando como firmantes. Luego de que el mensaje ha sido firmado, todas estas instrucciones son ejecutadas en el orden específico en el que fueron agregadas a la transacción. Finalmente, se actualiza el estado de los datos de la red o el estado de la blockchain y todos los cambios se aplican a las cuentas resultantes. Es decir, que si estuvimos ejecutando instrucciones que cambian saldos de cuenta o datos dentro de una cuenta, pues entonces ya se verían reflejados todos esos cambios en los lugares pertinentes asociados a las operaciones que quisimos realizar con nuestra transacción. Y dicho esto, ha llegado el momento del primer quiz del día de hoy, así que se los dejo de una vez. Justo acabamos de tocar este tema, así que imagino que todos tuvieron la respuesta correcta, que es la opción B, y es que este block hash se utiliza justamente para poder validar una transacción pues en un periodo de tiempo y con respecto a un bloque reciente de la red. Continuemos entonces ahora con el resto de la clase. Tenemos todo este rato hablando de las instrucciones, pero no hemos dicho realmente qué es esto de una instrucción y con qué se come. Pues bueno, empecemos diciendo que las instrucciones son, digamos, la unidad más chiquitica o más pequeña de lógica que se puede ejecutar dentro de la red. Es decir, cualquier cambio, cualquier cosita que queramos hacer dentro de Solana y dentro de los datos que están almacenados en Solana, se tienen que hacer mediante la lógica de una instrucción.
Podemos ver una instrucción como una especie de función pequeña que ejecuta cierta acción específica. Cada una de estas instrucciones están relacionadas con un programa, ya que todas ellas viven dentro de algún programa. Y al ejecutarlas o al ser invocadas, lo que hacen es justamente activar cierto programa que es el que se encarga de ejecutar ese código perteneciente a la instrucción que está relacionada a él. Como hemos visto hasta ahora, todas las estructuras que hemos estado viendo tienen pues cierto formato y las instrucciones no escapan de aquí. Esto que está acá es un poco un gráfico de cómo se ve una instrucción y cuáles son los datos que contienen. Dentro de las transacciones tenemos una lista de instrucciones, pero esas instrucciones están compuestas por una estructura también específica que contiene cierta información. ¿Qué información contiene? Principalmente un identificador del programa, es decir, cuál es el programa que está asociado a esta instrucción específica, un arreglo de cuentas y por supuesto una data o un arreglo de datos que viene siendo la data de la instrucción. Acá tenemos entonces una pequeña tabla donde explicamos cada uno de estos parámetros que componen esa estructura de una instrucción. El primero es el Program ID o identificador del programa, que va a venir siendo justamente este identificador que nos va a decir qué programa es el que contiene la instrucción específica que estamos intentando invocar. También tenemos el arreglo de cuentas que está justamente relacionado a cuáles son las cuentas que están involucradas directamente con esa instrucción específica. Estas cuentas, al ser cuentas, también pueden incluir cuentas de programas, es decir, una instrucción puede tener cuentas que involucran otros programas y por supuesto la data, que lo que le dice a nuestra transacción es cuál es el código, cuál es la información que se va a ejecutar realmente a través de esta instrucción. Las cuentas relacionadas con una instrucción y que están pues almacenadas en esa lista accounts que vimos dentro de su estructura, tienen cierta estructura también específica que se conoce como el account meta, una especie de metadatas relacionada a todas estas cuentas involucradas dentro de una instrucción. Esta estructura simplemente le dice a la instrucción si estas cuentas son cuentas firmantes, si son cuentas de lectura, si son cuentas de escritura y una que otra información útil para la instrucción que le permite pues ejecutar el código de manera pues como está descrita en el código de la instrucción específicamente. Aquí tenemos un poco un ejemplo de cómo se ve esa estructura del account meta de las cuentas dentro de una instrucción. Tenemos un poco el gráfico que habíamos visto anteriormente de transacción, instrucción y todos los componentes de esa transacción, y desde el accounts vemos que tenemos una lista de estas estructuras account meta que contienen pues una public key que va a ser ese identificador de esa cuenta y dos valores, digamos, booleanos, que es que si la cuenta es firmante y que si la cuenta es una cuenta de escritura o una cuenta que se va a modificar. Aquí está la tablita respectiva explicando cada uno de estos campos. Como ya les había comentado, la public key no es más que este identificador de 32 bytes que representa a todas las cuentas en Solana. El signer, que si es signer o no, pues no es más que este campo booleano que nos dice si esta cuenta va a actuar como una cuenta firmante y de si es o no es una cuenta de escritura, que va a venir siendo este último campo. Nos va a decir realmente si durante la ejecución de esta instrucción los datos de esa cuenta van a cambiar o no, o simplemente va a actuar como una cuenta de solo lectura. Esta información acerca de si la cuenta se modifica o no se modifica es bastante importante y vamos a ver por qué. Esto está relacionado sobre cómo se procesan estas instrucciones dentro de una transacción, ya que es posible que dos instrucciones se ejecuten de manera paralela si entre ellas comparten cuentas que no son cuentas escribibles, es decir, si no son cuentas cuyos datos van a ser modificados, ya que si comparto la información de una cuenta, es decir, entre una instrucción A y una instrucción B existe una cuenta que está como cuenta, digamos, relacionada en las dos, en ambas, la misma cuenta, esa cuenta, si es solo lectura, esas dos instrucciones pueden ejecutarse de forma paralela, ya que solo estaremos accediendo a esa cuenta específica a modo de lectura. En cambio, si esa cuenta fuese una cuenta que se va a escribir o que va a mutar, no podríamos ejecutar estas instrucciones en paralelo, ya que el estado de cada una de esas cuentas puede ser requerido de cierto modo diferente para cada una de las instrucciones.
Puede que una de estas cuentas sea solo lectura en una o que sea solo escritura en la otra. Es decir, que en una se lea y que en la otra pues sí se modifiquen los datos. Por lo tanto, no pueden ejecutar en paralelo porque al momento de una leer los datos, si ya la otra los cambió, entonces esta instrucción no estaría, digamos, trabajando con datos fieles. Otro tema súper importante acerca de las transacciones son las comisiones o los fees. Vamos a ver que cada vez que intentamos ejecutar cualquier transacción en la red, sin importar cuál sea la transacción, siempre nos van a cobrar ciertas comisiones que se pagan, por supuesto, en la criptomoneda de Solana, que es el Sol, pero que va a estar posiblemente expresado en Lampors, que recuerden que es esta partecita decimal o estos pequeños decimales de lo que es un sol. Estos fees forman parte fundamental de cómo funciona todo el sistema de recompensas a los validadores en la blockchain y es por eso pues que se cobran en todas las transacciones que se realizan en la red. Normalmente todas las transacciones tienen una tarifa base, es decir, las transacciones no ocurre como con las cuentas que depende del tamaño, sino que realmente es una tarifa base para la ejecución de cada una de las transacciones y que a partir de allí pues esa, digamos, fee o comisión puede crecer dependiendo de cuál exactamente es la transacción que queramos ejecutar. Por ejemplo, si queremos crear una nueva cuenta, que sabemos que eso involucra un gasto de renta, como vimos en la clase pasada, vamos a tener entonces que sumar a esa renta el fee también de procesar la instrucción de crear ese account. Entonces, tenemos un fee base que está relacionado con todas las transacciones y ya allí, dependiendo si tu transacción incurre en fees extra, pues puede ir aumentando la cantidad de comisión que se pueda cobrar por realizar una transacción específica en la red de Solana. Para que la red pueda cobrar estas comisiones, pues se tienen que cumplir una serie de condiciones, digamos, entre las cuales lo primero que tiene que ocurrir es que por lo menos haya una cuenta relacionada en esa transacción que actúe como cuenta firmante. Cuando esa cuenta actúa como firmante, ella es la que se va a encargar de pagar los fees. Es decir, al tú firmar y aprobar una transacción, estás, digamos, permitiendo que se te debite de tu cuenta o de esa cuenta que está actuando como firmante, ese cobro de las comisiones relacionadas con la transacción. Para ver todo esto de lo que hemos estado hablando, de las transacciones, las comisiones, los fees, etc., vamos a ver un pequeño ejemplo práctico utilizando el CLI de Solana directamente en la herramienta de Solana Playground, de cómo podemos entonces realizar una pequeña transacción en la que vamos entonces a intentar transferir Solanas de una cuenta a otra. Vamos allá. Lo primero que nada, mostrarles un poco Solana Playground, que es esto que está acá. Acá tengo un proyecto vacío y lo primero que tenemos que verificar es que en efecto estemos conectados a DevNet o a esta, digamos, red de pruebas de Solana. Si no están conectados a DevNet, pueden irse a las configuraciones de Solana Playground y en el apartado Endpoint seleccionar allí DevNet. Tienen muchas opciones, pero de momento vamos a estar trabajando directamente con DevNet. Lo otro de lo que tenemos que estar 100% seguros es de que tenemos una wallet conectada. Yo tengo una wallet ya conectada con cierto balance, pero si no, pueden ir al botoncito aquí de la esquina y añadir una wallet nueva. Si ya tienen una wallet conectada, pues van a ver un poco esta información que yo estoy viendo acá, y si no, pues les va a dar la opción de agregar una wallet nueva, que si no me equivoco, cuando tienes una wallet también puedes añadir una wallet nueva o puedes también importar una wallet que ya tengas existente. Vamos a comenzar entonces probando el CLI. Eso lo podemos hacer acá directamente en esta partecita de abajo y podemos hacer cosas como solicitar nuestra dirección de la wallet haciendo Solana Address, como está acá, y ven que esta dirección es exactamente la misma dirección que tengo conectada a Solana Playground. También podemos consultar el balance y es exactamente el mismo balance que tengo acá también. Y ya con esto pues vemos entonces que toda la información concuerda con lo que nos está mostrando Solana Playground. Este botoncito que está acá nos lleva a Solana Explorer. En el explorador podemos ver, si seguimos directamente este link, toda la información relacionada con nuestra cuenta. Podemos ver el address, el balance, si tenemos o no tenemos datos almacenados, si hay una historial de transacciones relacionadas con nuestra wallet, etc. Si recuerdan, este explorador de Solana era lo que yo les comentaba un poco de esta ventana hacia lo que estaba escrito en la blockchain. Entonces aquí podemos ver toda la información relacionada con nuestra cuenta o nuestra wallet conectada en el Solana Playground.
Vamos entonces ahora a ver cómo podríamos hacer esto de las transacciones. Lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es tener Sol o Solana dentro de nuestra wallet. En este caso, mi wallet ya tiene Sols, así que voy a utilizar este Sol que está acá, voy a transferir unos Solanas a mi otra wallet de Backpack que tengo acá, así que voy a copiar mi dirección y lo que voy a hacer entonces es a través del CLI llamar a esa instrucción de transfer que va a ser Solana transfer, coloco la wallet a la que le quiero transferir y luego la cantidad de Solanas que quiero transferir, que en este caso va a ser 1. Ejecuto mi transacción y luego obtengo una firma. Esta firma es el identificador de mi transacción. Esta firma que está acá podemos nuevamente buscarla en el Solana Explorer y vamos a poder ver todos los detalles relacionados con esta transacción específica que estuvimos haciendo. Pegamos en nuestro buscador y podemos entonces ver toda la información relacionada con nuestra transacción. Nuestra firma, si el resultado fue o no fue exitoso, el timestamp, es decir, cuándo se ejecutó, si está finalizado o no, el block hash, toda la información que vimos que formaba parte de la estructura de una transacción, pues vemos acá también, vemos también el fee, que si vemos una vez que se debita nuestro balance y podemos volver a consultarlo, nos vamos a dar cuenta de que nos quitaron un poquito más de ese Solana que transferimos, sino que nos quitaron un 0.00005 extra, que es justamente ese fee o comisión base de realizar una transacción en Solana. Aquí está entonces ese fee, también podemos ver cuáles fueron las cuentas que están involucradas dentro de esa transacción, que están allá, que es justamente pues mi cuenta conectada en Solana Playground, que es esta primera cuenta de acá, a la que se le debitó ese 1.00005, que es el Solana que mandé, más el fee de la comisión. También está la cuenta que recibió ese Solana, que es mi cuenta de Backpack, y por supuesto el System Program, que es el que está involucrado con todo lo que tiene que ver las cuentas. En este caso, la instrucción que llamamos de transfer también es una instrucción del System Program. Y aquí, por supuesto, está el detalle específico de la instrucción, que es cuál programa se llamó, cuáles fueron las cuentas involucradas, el monto, etcétera. Todo esto lo podemos también ver en la estructura, digamos, de cómo se envió esta transacción y podemos ver ese formato JSON acá también, que contiene un poco lo mismo que estamos viendo arriba, pero en ese formato JSON. También podemos ver los logs del programa un poco más abajo si también le damos a ese botoncito que está allí y podemos ver entonces qué cosas imprimió el programa de Solana mientras estuvo ejecutando esta transacción. Por supuesto, este sería el caso en el que su cuenta ya tenga Solanas. Si no, lo que se estila hacer es hacer un airdrop, que si yo lo intento hacer, pues probablemente me falle. Pero este sería el comando que tienen que correr, solicitar un airdrop, eso también es una instrucción, una transacción que se envía y se les va a transferir a la cuenta que tengan conectada 2 Solanas. Si les pasa, por ejemplo, como me va a pasar a mí, si yo ejecuto esto, que ya cumplí, digamos, con la cuota que tengo para solicitar airdrops el día de hoy, lo que pueden hacer es utilizar justamente estos links que yo les comenté durante la primera clase, que está el link de Faucet de Solana. Esto ocurre pues porque DevNet tiene ciertas limitaciones porque es bastante utilizado. Entonces a través de este link del Faucet pues pueden ir allí y también realizar un airdrop. Yo les recomiendo que conecten su GitHub a esta herramienta, ya que eso les va a permitir tener más airdrops de lo que tendrían normalmente. Son 2 requests cada 8 horas aproximadamente. Entonces conecten su GitHub allá para que puedan entonces tener esto y por supuesto funciona solo con DevNet. Allí tienen que colocar su dirección, que vamos a copiarla desde nuestra wallet. La vamos a colocar entonces dentro de este faucet que está acá y luego vamos entonces a verificar que realmente nos vaya a caer ese faucet. Colocamos allí, seleccionamos el amount. Y una vez seleccionado el amount, que yo les recomiendo poner de una vez el amount mayor, solicitan su airdrop y cuando vuelvan a ver a su Solana Playground y verificar su wallet, se van a dar cuenta de que entonces tienen esa cantidad de Solanas ya transferidas a su dirección. Es decir, solicitamos de nuevo el balance y vemos que ahora en vez de tener 2.9 tenemos 7.9 Sol. Aquí la wallet me lo redondea a 8, pero bueno, el CLI es un poco más exacto.
Y ya visto entonces cómo realizar nuestra primera transacción utilizando el CLI de Solana, les voy a dejar el segundo quiz del día de hoy ahora mismo. Este quiz estuvo demasiado fácil. Justamente acabamos de hablar acerca de esto y por supuesto que la respuesta correcta era la opción D, una unidad de lógica que describe una acción a realizar en la red. Así que dicho esto, pues continuemos con el siguiente tema de la clase de hoy. Aquí es donde se pone bueno la clase de hoy y es que vamos a ver cómo escribir ahora estas instrucciones que estuvimos realizando en el CLI, pero ahora utilizando Anchor. Anchor es un framework que se utiliza para desarrollar smart contracts en Solana, utiliza ROS para hacer estos smart contracts y está bastante chévere porque ya simplifica bastante todo este proceso de manipulación de cuentas, de crear instrucciones y todo eso lo hace a través de unas macros que ha creado pues simplemente para quitarnos un poco o abstraer mucho del trabajo complejo que es trabajar con la información serializada, que es como se almacena realmente la información en la red. Así que vamos a utilizar este framework para escribir nuestros smart contracts de manera súper sencilla y súper práctica. Lo primero que necesitamos saber es cuál es ese proceso a seguir cuando queremos definir una nueva instrucción dentro de un programa utilizando Anchor. Este proceso de escribir una instrucción implica hacer diferentes cosas. Lo primero, definir cuáles son las estructuras de las cuentas, si es que vamos a crear cuentas nuevas con estructuras, custom o personalizadas. Luego hay que crear algo que se conoce como el contexto de la instrucción y finalmente escribir esa función o qué es lo que realmente hace esa instrucción. Es decir, cuáles son esas acciones que nuestra instrucción ejecuta con los datos de la blockchain. Lo primero entonces para poder definir una instrucción es definir las cuentas. En Anchor, las cuentas se definen utilizando la macro account, que les dejo allí cómo se escribe, aunque más adelante vamos a ver un ejemplito práctico en Solana Playground. Y esta macro lo que hace es que va a definir cuando una estructura es un account. Este macro lo utilizamos tanto para declarar accounts con formas, personalizadas o estructuras personalizadas de un account o dentro también de los contextos para definir cuáles cuentas de ese contexto de la instrucción son cuentas y cuáles de ellas son mutables, cuáles de ellas son inmutables, cuáles de ellas se están creando durante esa ejecución de esa instrucción, etc. Esta macro se utiliza justamente dentro del contexto de la instrucción para dar un poquito más de sustancia a cómo se está manipulando esa cuenta en esa instrucción específica. Esta macro, dependiendo de qué parámetros se le envíe, puede también definir cuál va a ser la cuenta que se va a encargar de pagar los fees, de crear una cuenta nueva, por ejemplo. Puede añadir ciertas, restricciones de cómo se va a acceder a esa cuenta y muchas otras cosas más que vamos a ir viendo conforme agreguemos un poco de complejidad a esto de cómo programar smart contracts o programas en Solana. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos, enviar información a esa macro y qué significaría cada una de estas cosas. Por ejemplo, si yo a la macro account le mando un pequeño atributo que es esta palabra reservada que vamos a ver más adelante, que es mut, le estoy diciendo que esa cuenta que estoy marcando con esta macro es una cuenta mutable. Es decir, es de estas cuentas de escritura cuyos datos se van a modificar a lo largo de esta instrucción. Otro ejemplo es si le paso la palabra reservada init. En este caso, yo le estaría diciendo a mi instrucción que esta cuenta que estoy marcando con la macro account y colocándole sinit es una cuenta que voy a crear durante esta instrucción. Son solo dos ejemplos, pero podemos hacer un montón de cosas más con esta macro y más adelante vamos a ver que podemos incluso construir la dirección de la cuenta utilizando ciertos parámetros que enviamos a esta macro account. También podemos añadir un montón de restricciones sobre cuándo podemos validar si un account cumple o no cumple con ciertas condiciones y de eso va a depender si por lo menos nuestra instrucción se va a poder ejecutar o no, etcétera. Y bueno, en fin, todo esto que involucra definir cuentas dentro del contexto de una instrucción, vamos a verla bastante más en detalle conforme vayamos avanzando en el bootcamp. Pero,
¿Qué es este contexto del que les estoy hablando? Pues el contexto lo que nos va a decir de nuestra instrucción va a ser justamente cuáles son todas estas cuentas que están relacionadas a la instrucción, y esto incluye, por supuesto, cuáles programas están relacionados con esta instrucción. Para marcar ese contexto o para definir la estructura que va a representar el contexto de una instrucción, tenemos otra macro que es la macro derive_account, que se escribe como les estoy dejando allí en pantalla, y esa macro se utiliza para definir una estructura que va a representar ese contexto de la instrucción. Dentro de esa estructura van a vivir todas las cuentas que probablemente estén marcadas con esta macro account dentro de mi estructura de contexto. Y pues va a representar justamente todas las cuentas, tanto cuentas de datos como cuentas de programa, que van a estar relacionadas directamente con la ejecución de mi instrucción. Sin embargo, cuando hablamos pues de crear una instrucción en Anchor, tenemos que hablar pues de crear ya un programa en Anchor. Para eso vamos a utilizar también una macro dentro de un módulo, que es la macro program. Esta macro va a, digamos, decirle a nuestro código que ese módulo que estamos definiendo justo después de esta macro va a representar un programa en Solana. De modo que todas las funciones que van a estar definidas dentro de este módulo automáticamente se van a convertir en funciones de instrucciones. Estas funciones actúan justamente como punto de entrada a cada una de las instrucciones que vamos a definir y de los contextos que vamos a definir para un programa. Es decir, esa función ese código que está allí es el que se va a ejecutar cada vez que un programa o una instrucción o una transacción invoque cualquiera de las instrucciones que estemos definiendo dentro de ese módulo marcado por nuestra macro program. Este punto de entrada es justamente donde se ejecuta toda la lógica de la operación que involucra esa instrucción específica. Es decir, eso que está allí es lo que va a hacer la operación que queremos realizar. Si queremos actualizar un número, eliminar algo, duplicar algo, etcétera, todo eso se va a ejecutar justamente en ese pedacito de código que estamos definiendo dentro de esa función marcada dentro de nuestro programa. Para poder ver todo esto de lo que estamos hablando de forma un poquito más visual, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo escribir una instrucción en Anchor. Realmente vamos a escribir un programa completo que va a constar simplemente de una instrucción. El programa que vamos a hacer es el típico contador, en el que vamos entonces a crear una cuenta. Nuestra cuenta pues va a tener un simple valor que vamos a ir aumentando o disminuyendo, aunque para los efectos de esta clase solamente nos vamos a interesar en construir una única instrucción que se va a encargar de crear ese contador en la blockchain. Ya luego, las instrucciones de aumentar, disminuir, serían instrucciones aparte que los invito pues a que los hagan ustedes en casa. Vamos entonces de una vez a ver cómo hacemos esto en Anchor. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es importar todo lo necesario para poder pues hacer un programa utilizando Anchor. Eso lo hacemos importando desde el Create Anchor LAN todo lo que está en el preludio, que es, digamos, el conjunto de estructuras y funciones básicas para hacer un montón de cosas ya dentro de Solana. Este preludio pues ya trae un montón de estructuras que vamos a utilizar ahora y que pues ya nos va a permitir utilizar sin tener que estar importando una a una. Si tienen curiosidad de cómo funciona este use, ese asterisco y todo lo que está allá, pueden irse al libro de Ross y ver cómo importar crates. Así se conocen, digamos, las librerías o módulos dentro de Ross, se les llama crates. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces vimos paso número 1. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser definir la estructura de ese account o de esa cuenta que va a representar un contador. Entonces, para efectos, solamente vamos entonces a crear una única instrucción en Solana que lo que va a hacer es crear ese contador. Paso número 1 entonces es crear un contador que va a contener un valor, va a ser un número, y ese número lo vamos a inicializar en 0. En eso va a consistir, digamos, esta instrucción de crear el contador en Solana. Estas son, digamos, las acciones que vamos a realizar. Paso número 1, crear la estructura que va a representar ese contador. Como siempre y como sabemos, el contador, por supuesto, o esta información del contador va a vivir dentro de una cuenta. En el caso de Ross y de Anchor, la estructura pues se hace como un struct que le ponemos un nombre.
Y dentro de ese struct vamos a definir entonces los datos que va a almacenar esa estructura. En este caso simplemente va a tener un valor que yo lo definí como un U64 y ahí tendría, digamos, un poco cuál sería mi estructura del contador. Ese contador va a ser una cuenta y como va a ser una cuenta vamos a necesitar entonces marcarlo con ese macro account que estuvimos hablando hace poco. De esta manera ya le hemos dicho a nuestro programa o a nuestro archivo que esa estructura contador va a ser la estructura de una cuenta. Una vez creada entonces nuestra cuenta con el valor que es el que vamos entonces a inicializar en 0, nos toca ahora crear el contexto relacionado con esa instrucción de crear nuestro contador en la red. Ese sería entonces nuestro segundo paso, que va a ser crear el contexto de nuestra instrucción. Este contexto también se define como una estructura que es un poco similar a definir una cuenta, porque se utilizan pues las mismas palabras reservadas, también utilizamos un struct, con un par de diferencias que vamos a ver ya mismo, y es que esa estructura normalmente lleva el nombre de la instrucción que queramos crear, en este caso crear contador, y tiene un parámetro extra que está relacionado con un concepto que se conoce como los lifetimes. Esto es un concepto de Ross que nuevamente les invito a leer en el libro de Ross para que entiendan específicamente a qué se refiere, pero básicamente esto lo que le está diciendo a esta estructura es que tiene un tiempo de vida específico. Dentro de esta estructura, crear contador, es que vamos entonces a listar todas las cuentas necesarias para poder ejecutar esa instrucción crear contador. Entonces, parte pues de estas cuentas va a ser, por supuesto, una primera cuenta contador, que va a ser esa cuenta que queremos crear en la blockchain y es el propósito, digamos, fundamental de esta instrucción. Así que es la primera cuenta que vamos a listar en este tercer paso, que es crear las cuentas. Definimos entonces una, digamos, variable contador que va a ser de tipo account. Esta estructura account ya pertenece pues a ese prelude que acabamos de importar. También está relacionado con el mismo lifetime del contexto. Esto, como siempre, pues vayan al libro de Ross y véanlo. Y pues por supuesto el tipo de dato de ese account o la estructura interna de ese account va a ser de ese tipo contador o va a tener esa estructura que definimos como ese account custom o personalizado que llamamos contador. Entonces esa es la primera cuenta relacionada y va a ser la cuenta contador, que es la que vamos a crear. Como la vamos a crear y como vimos, vamos entonces a tener que utilizar, y al ser una cuenta, marcarla con la macro account para poder entonces definir que esa es una cuenta. Sin embargo, vimos que la vamos a inicializar, así que hay que pasarle ciertos parámetros a esa macro. Entre ellos, el primer parámetro que vamos a enviar va a ser el parámetro init, que es el que le va a decir a esa instrucción que esta primera cuenta que está acá es una cuenta que voy a crear durante esta instrucción. Sin embargo, solamente el init no es suficiente para crear una cuenta, ya que también tenemos que definir quién va a pagar los fees de esa cuenta. Y con los fees, por supuesto, también me refiero a la renta, el fee de la transacción de crear esa cuenta. Entonces hay que definir un parámetro que se conoce como el payer, o la cuenta que se va a encargar de pagar todas las comisiones asociadas pues a crear esa transacción con el init. En este caso, el payer va a ser una cuenta que voy a llamar user. Y por último, y aquí es donde viene la importancia del tamaño de la cuenta, también tenemos que decirle a Anchor cuál es el tamaño de mi contador. Acá, este space, podemos escribirlo de diferentes maneras. Podemos calcular de forma manual cuál es el tamaño de nuestra cuenta utilizando el método que vimos en la clase pasada de sumar todos esos valores que están almacenados dentro de nuestra estructura de la cuenta, que en este caso solo tenemos un U64 que representaría 8 bytes, por ejemplo, y colocarlo dentro del space, tomando en cuenta de que para el caso de Anchor siempre se agrega unos bytes extra para lo que se conoce como el discriminador de Anchor, que es una información extra que él le pone a los accounts para pues poder funcionar. Sin embargo, podemos también utilizar una macro, que es la macro derive init space,
que está pues ya diseñada justamente para hacer ese cálculo de el tamaño de nuestras estructuras dependiendo de lo que definamos. De esta manera, colocando esta macro sobre nuestra estructura de la cuenta, podemos simplemente en Space asignar ese contador init space y Anchor hace por nosotros ese cálculo del tamaño de la cuenta. Simplemente, si queremos luego añadir más espacio, añadimos los campos que queramos agregar y Anchor, gracias a esta macro, se encarga de calcularnos el espacio. Esta cuenta, por supuesto, no va a ser la única cuenta relacionada para crear acá, ya que vamos a necesitar pues esa cuenta que se va a encargar de pagar esos fees. Y es aquí pues donde va a venir ese payer, que por supuesto va a ser un signer, que va a ser el encargado de aprobar esa transacción que vemos allí, y por eso pues lo definimos como el signer. Ese user es ese mismo user que está allí en payer, y lo definimos pues como ese signer. Como es una cuenta, también vamos a marcarlo con el account, ya que tenemos que en efecto decir de forma explícita que esta cuenta va a ser una cuenta mutable, ya que al ser el encargado de pagar los fees, esta cuenta se le va a reducir su balance a lo largo pues de la ejecución de esta instrucción. Es por eso que lo marcamos con ese account mut. Y la próxima cuenta que vamos a definir dentro de nuestro contexto para crear el contador va a venir siendo una cuenta bastante especial, ya que más que una cuenta es un programa, que sabemos que es una cuenta, pero es justamente este programa encargado de crear cuentas nuevas. Como nuestro propósito dentro de esta instrucción es crear esta cuenta de tipo contador, vamos entonces a necesitar también incluir dentro de las cuentas relacionadas con nuestra instrucción a el System Program. El System Program no lo definimos como un account como tal, sino que tiene una estructura específica dentro del prelude o este crate de Anchor, que es la estructura Program, que también se define por supuesto con el mismo lifetime y que bueno pues es de tipo System. Ya nosotros declarando este System Program que está acá, pues ya tendríamos entonces toda la estructura de cuentas relacionadas con nuestro crear contador. Ya que hemos escrito entonces la estructura de nuestra cuenta y la estructura de nuestro contexto, no nos queda más sino que ahora escribir esa función de nuestra instrucción como tal, esa función que va a ser la que va a ejecutar ese código de crear esa cuenta. Entonces, como tercer paso, vamos entonces a definir la función de nuestra instrucción. En este caso, la función no es una estructura, sino que es una función de rows, que pues le colocamos el mismo nombre de la instrucción que queremos realizar y de esta manera pues ya ese va a ser nuestro punto de entrada hacia esa instrucción. Sin embargo, recuerden que dijimos que estas funciones tendrían ya que vivir dentro de ese módulo que va a representar a un programa. Así que para que esa función pues en efecto se vuelva el punto de entrada de nuestra instrucción, vamos a tener entonces que definir nuestro programa. Para ello declaramos un módulo con el nombre del programa que deseamos, en este caso yo lo llamé contador, y utilizamos pues esta notación de rows y añadimos dentro de nuestro módulo la función que va a representar ese punto de entrada de nuestra instrucción. En ROS los módulos requieren, digamos que los archivos como tal de código ya representan un módulo. Entonces, al definir ese módulo dentro de un módulo, es decir, dentro de ese archivo, es una especie de módulo interno. Los módulos internos no tienen acceso a las cosas que están definidas fuera de ellos. Para poder darles acceso, tenemos que añadir una línea de código principal. Sin embargo, antes de eso hay que añadir esto que está acá, que es el declare ID. Esto se añade en todos los programas de Anchor y esto, una vez que compilemos, va a almacenar o nos va a colocar allí cuál va a ser ese program ID de nuestro programa. Se van a sustituir esas comillas de allá por el program ID de nuestro programa. Sin embargo, aún no hemos definido como tal el programa, ya hay que notarlo, por supuesto, con nuestro macro program. De esta manera ya tenemos un poco la definición del programa, solo que de momento ese módulo todavía no tiene acceso al contexto y a todas las cosas que declaramos afuera. Así que vamos a añadir esa línea de código que nos va a permitir acceder al contexto y a nuestro contador, que son esas estructuras que están por fuera del módulo. Y para ello utilizamos este use que está acá. Le decimos use super y ese asterisco representa a todo lo que está en mi módulo padre, que es decir, todas las cosas que están dentro del archivo.
De esta manera ya tenemos definido el programa y ya tenemos entonces definido todo lo que sería la estructura principal. Sin embargo, aún no hemos escrito qué es lo que hace nuestra función crear contador. Primero que nada, nuestra función contador o esa instrucción requiere saber pues exactamente con qué va a trabajar, y para eso vamos a pasarle, digamos, como parámetro ese contexto que creamos para pues que nuestra función sepa exactamente con qué tiene que trabajar. Entonces le vamos a pasar un contexto, una variable de tipo context, y ese contexto va a ser de tipo o va a tener la estructura de ese crear contador, que va a ser ese contexto que definimos. Y va a devolver una estructura de tipo result. Esta es una estructura de ROS que también les recomiendo que lean un poco de esto, pero básicamente result tiene dos opciones: o OK cuando la función se ejecuta de forma exitosa, o error en el caso de que cierta ejecución de una función falle. Por defecto, todas las funciones terminan en OK, ya que si todo se ejecuta y, digamos, termina de forma exitosa, podemos entonces agarrar y devolver simplemente OK, y de esta manera nuestra instrucción, digamos, se habrá ejecutado de forma exitosa. Si no, result pues va a devolver un error. Ahora solamente tenemos la instrucción OK, pero realmente parte de crear nuestro contador va a ser justamente inicializarlo en 0, que fue parte pues de lo que dijimos que iba a hacer esta instrucción de crear el contador. Result pues también tiene una estructura que puede devolver cierto tipo de dato dependiendo de lo que queramos devolver. En este caso es vacío, así que dentro de OK enviamos un vacío, pero podríamos devolver cualquier tipo de estructuras de datos. Entonces ahora sí, para realizar esto vamos entonces a inicializar nuestro contador, y para ello pues nuestro contexto ya viene con un montón de cosas dentro, y esas cosas pues son justamente eso que estuvimos definiendo dentro del contexto, que son los accounts. Entonces ese CTX o ese contexto que definimos acá ya tiene las cuentas dentro de su estructura, así que podemos acceder a ellas a través de esa anotación punto. Y podemos hacer ese CTX accounts. Dentro de accounts vamos a poder acceder a nuestro contador, y dentro de contador vamos a poder acceder a nuestro valor. Lo inicializamos en 0 y con esto habremos finalizado de forma exitosa nuestra instrucción. Fíjense que yo terminé esa línea de código en punto y coma, pero es súper importante que la última línea de código, ese OK que está allá, no finalice en punto y coma. Esto por cómo funciona ROS, y que es la última, digamos, instrucción de una función es la instrucción que actúa como valor de retorno. Si le ponemos punto y coma, ya deja de ser la última instrucción y entonces no tendríamos OK como valor de retorno. Siempre que quieran retornar algo en una función en ROS, pónganlo como la última instrucción sin punto y coma. Esto lo pueden averiguar un poco mejor en el libro de ROS, que ya les dejé los links, y cualquier duda que tengan pues estamos allí en los canales de comunicación de Discord. Y ya con esto pues tendríamos listo nuestro primer programa que se encarga de crear un contador. Vamos entonces a hacer build de esto para asegurarnos de que todo funcione. Fíjense cómo ya se actualizó nuestro program ID y en efecto se ha hecho build o se ha construido nuestro programa de forma exitosa. De todas maneras, este código no se preocupen que se los voy a dejar en un... les voy a compartir el GitHub, el repositorio donde estoy colocando todas las cositas que vamos haciendo a lo largo del bootcamp, y van a tener acceso a todo este código para que lo vean, para que lo puedan probar, para que lo puedan modificar si quieren, y pues van a ir empezando entonces a jugar con cómo construir entonces sus primeras instrucciones básicas en Solana Playground. Y dicho esto, chicos, ya vimos el ejemplo práctico. Vamos entonces a hacer el último quiz del día de hoy. Y por supuesto, esto lo acabamos de ver, y es que justamente esta macro funciona para definir dentro de ella cuáles son las instrucciones que van a servir como punto de entrada de las instrucciones de nuestro programa. Y bueno, chicos, con esto me despido hasta la próxima clase. Nos vemos pronto y pónganse al día con los retos, que están súper divertidos y súper sencillos de hacer y los van a ayudar a fortalecer todos los conocimientos que hemos visto en la clase de hoy.